Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Estamos siempre con el desarrollo de los temas del proyecto SMATE y ya estamos un poco avanzados con respecto a los temas de este grado. Así que ya hay que echarle muchas ganas también. Ya estamos pronto por terminar el año escolar. Y especialmente en noveno, que no hay que desistir, puesto que, primero Dios, ya el próximo año inician su bachillerato y ya las cosas estén mucho mejores. El tema 1.3, ángulo inscrito en la parte 1. Dice el problema inicial. Demuestra que el ángulo BOA, que es el ángulo central, es igual a 2 veces el ángulo inscrito, cuando el centro queda en algún lado del triángulo BPA. Entonces aquí se forma un triángulo BPA. Entonces nos dice que eso va a suceder cuando quede en cualquier lado, cuando este centro quede en cualquier lado de este triángulo. Vamos a ver, dice, el diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Veamos la solución. Aquí vamos a ir a través de algunos conocimientos que ya tenemos y los vamos a ir recordando. En el triángulo AOP, aquí lo podemos ver, AOP, hay un triángulo, aquí está, y ese triángulo es un triángulo isósceles. Entonces quiere decir que el lado OA es igual al lado OP. ¿Por qué? También porque son dos radios, ¿verdad? Por lo tanto, también los ángulos adyacentes a estos lados son congruentes, son iguales. Entonces, el ángulo OPA, que es el ángulo que queda, el tercer ángulo de este triángulo, del triángulo AOP, es igual también al ángulo PAO. En este caso se está refiriendo a este ángulo que son, bueno, los que ya habíamos dicho que eran iguales, sí. Entonces, vamos en la tercera línea. Por otra parte, el ángulo BOA, que este sí es el ángulo central, BOA, es igual a la suma del ángulo OPA más, que es este OPA, más el ángulo PAO, que son los dos ángulos que tienen la misma medida dentro del triángulo AOP, estos dos. Este que está aquí, el ángulo BOA, este central, pero de afuera del triángulo, es igual a la suma de los otros dos ángulos que son iguales, que están dentro del triángulo isósceles. ¿Y por qué? Bueno, porque esa es una característica del ángulo exterior. Entonces, por lo tanto, el ángulo BAO, este que tiene dos líneas, es igual a 2 veces el ángulo, los ángulos, o el ángulo también, OPA. Puesto que como es igual con el ángulo OAP, pues se puede tomar solo uno. Es igual. Aquí dice que son iguales. Entonces, el ángulo BOA, que es el que está afuera aquí, el ángulo central, es igual a 2 veces el ángulo BPA. Leemos en la conclusión. C. En los ángulos inscritos, cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Con este teorema, prácticamente nosotros vamos a ir trabajando los ejercicios que se nos presentan. Y dice el ejemplo, determina el valor de x para cada caso.
Y pues tenemos el ángulo inscrito y sabemos que para encontrar el ángulo central hay que multiplicar por 2 el ángulo inscrito. Y en este caso tenemos el ángulo central y sabemos que para encontrar el ángulo inscrito hay que dividir entre 2. Hay que tomar en cuenta eso y vamos a utilizar nosotros algunos colores para ir identificando estos elementos. Vamos a utilizar unas líneas para que se nos facilite. Vamos a hacer ahora. Cuando tengamos el ángulo inscrito, vamos a representarlo con un color verde. Es decir que en ese caso vamos a encontrar el ángulo central y cuando nos den el ángulo central vamos a representarlo con color rojo. ¿Y en qué nos va a ayudar eso? Cuando tengamos el color verde, entonces vamos a multiplicar por 2 porque vamos a saber que es el ángulo inscrito en la circunferencia, y cuando tengamos la flechita de color rojo, entonces lo que vamos a hacer para encontrar es una división. También nos va a ayudar tener ahí a la mano las fórmulas que van a ser estas. ¿Ve? Cuando nos pidan, este va a ser el ángulo inscrito, siempre vamos a estar trabajando con estas letras, al menos en esta unidad. El ángulo BOA va a ser igual a 2 veces el ángulo inscrito, recordando que O representa el centro. Vamos a marcar el O para representar que ese ángulo está en la parte del centro. Y pues a partir de ahí, entonces nosotros vamos a identificar la información que tenemos. Y tenemos aquí los ejercicios, pues como te explicaba en este primero, como tiene el ángulo inscrito, lo que se va a hacer es a multiplicar por 2 para encontrar el ángulo central. Y en este, que no tiene el ángulo central, se va a dividir entre 2 para encontrar el ángulo inscrito. Y vamos a ver la parte de los ejercicios. Vamos a hacer dos, uno central y uno inscrito. Y lo más fácil para ir identificando es, vamos a utilizar las flechas. En el literal A, ¿qué información nos da? Nos da el ángulo inscrito, entonces es flecha verde, porque se va a multiplicar. En el literal B, ¿qué información nos da? También nos da el ángulo inscrito y vamos a encontrar el ángulo central. En el literal C nos da el ángulo central, entonces vamos a dividir para encontrar el ángulo inscrito, y en el literal D es el ángulo central el que nos da. Vamos a hacer uno de cada uno. Estos están bastante comprensibles, pero vamos a hacer uno. Entonces aquí, como es X, ya tenemos aquí esta fórmula. X va a ser igual a 2 por 10. Y esto claramente va a ser igual a 20 grados. Y así de sencillo ya lo tenemos. Y ahora hagamos el literal D. Entonces, ¿cuál fórmula vamos a aplicar? Vamos a aplicar la fórmula segunda. Vamos a escribirlo aquí para no confundirnos, para irnos acordando, y entonces vamos a decir que X va a ser igual a 100 entre 2. Como ya escribimos arriba la fórmula, aquí solamente escribimos los datos que estamos ocupando. Y esto va a ser igual claramente a 50 grados. Entonces el ángulo inscrito va a medir 50 grados. Bien,
Esta ha sido la lección, completa los demás. Es una lección bastante comprensible, ya que hasta notar el esquema se nos facilita más. Muchas gracias por llegar hasta aquí, siempre comparte y suscríbete si aún no lo has hecho para ir acrecentando esta comunidad educativa. Nos vemos hasta el próximo.